Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Marcela. Bien, bien, todo bien. Buen día. Veo que hay muy Buenos poquitos, días. buenos días, ¿cómo están? Veo que hay muy poquitos conectados a diferencia de las clases anteriores. Eh, Así que bueno, pero ya son las 9:05, no, hoy tenemos varios temas. Eh, Nos atrasamos una clase bueno, por el problema que hubo el viernes con internet. Así que vamos a empezar, ¿sí? No sé qué habrá pasado con el resto de la gente. Y estoy sola, no está Janina, no se conectó todavía, y no está Dionisio, así que bueno, le voy a pedir la colaboración de ustedes que silencien sus micrófonos, y cuando quieran hablar, bueno, habilitan el micrófono, ¿sí? Em, bueno, Hola, eh, Marce, la, sí estoy. ¿estás? Sí, ¿Dónde ya. estás? Ahí, ahí. Ahí Sí, está, dale gracias, nomás, David. sí, Bueno, no hay bueno, problema. ahí te Aquí hago, hacemos soporte. dale, dale, dale. Sí, pues no sé qué pasó con Janina, así que bueno, ya, si se conecta más tarde, bueno. Ujú. Bueno, la idea era, no sé si ustedes quieren que resolvamos la clase del día 13, o todos tienen en claro las respuestas, cuáles eran las correctas, o les muestro así rápidamente. Vamos a la clase del 13, ¿sí? Era la clase donde tenían que responder un cuestionario, ¿sí? Era uno de los prácticos, ¿sí? Se lo muestro ahora porque ya está cerrada, ya nadie más puede realizar la actividad. Quien no lo hizo ya no la puede presentar. Después la clase del 15 y del 20 cierran hoy día a las 23:59, así que quienes no la hicieron tienen hasta hoy a última hora para presentarla, ¿sí? Y nosotros estaríamos viendo la clase del 27, que es hoy, y los prácticos se van a habilitar, bueno, después del mediodía. Bien. Este cuestionario tenía dos preguntas, ¿sí? La primera nos preguntaba cuántas veces se puede agregar un año académico en Guaraní 3. La respuesta correcta es una única vez para toda la institución. ¿Por qué? Porque, como yo le expliqué en el video, el año académico es único, ¿sí? Y el año académico siempre es el número del año calendario. Es 2021, 2022, no podemos poner otra cosa que no sea el número del año. No puedo poner 2021 exacta, 2021 económica, así que el sistema permite que una sola vez yo haga agregar año académico e ingrese ese año, ¿sí? No importa quién lo haga, no importa qué facultad sea la primera que cree el año académico, lo crea y queda disponible para el resto, pero queda sin fechas, ¿sí? Entonces cada facultad tiene que entrar después y asignar las fechas para su responsable académica de ese año académico. Entonces por eso la respuesta era una única vez para toda la institución. Y la segunda, que era una vez que el año fue creado, ¿cuál de los siguientes datos se debían definir para el mismo? Y la respuesta era la fecha de inicio y finalización del año académico y la responsable académica, ¿sí? Eso están en los videos, lo pueden ver, lo pueden repasar, ¿sí? Así que bueno, esas eran las respuestas correctas y el por qué. Ese era un práctico. Y el otro era un práctico que ustedes tenían que crear un periodo de inscripción para una propuesta. Este periodo ustedes lo tenían que crear y después subir un reporte, ¿sí? Yo se los creo así rápidamente para que veamos. Ustedes tenían que ir
Un momentito. Bien, para eso ustedes tenían que ir a calendario, periodos de inscripción, administrar periodos de inscripción a propuesta, ¿sí? Si yo hago filtrar acá, van a aparecer todos los periodos de inscripción que crearon cada uno de ustedes, ¿sí? Para agregar uno nuevo tenían que hacer clic en agregar, ¿sí? Yo les pedía que el nombre sea el nombre de ustedes -2021, entonces yo voy a crear el periodo Rodas Marcela -2021. Les decía que era para el año académico 2021. Les decía acá que la presentación de requisitos vence el 19 de noviembre, entonces, perdón, también les decía que era un periodo que debía permitir realizar inscripciones nuevas a propuestas desde el módulo de gestión y procesar inscripciones, ¿sí? Eso está explicado en los videos y tiene que ver con este tipo de periodo, ¿sí? Entonces, el tipo de periodo que ustedes tenían que elegir para que me permita realizar inscripciones nuevas a propuestas de gestión y me permita procesar las inscripciones que tomo desde la preinscripción, era el tipo de periodo inscripción, ¿sí? Después les decía que la fecha de cierre de requisito es el 19 de noviembre, ¿sí? Entonces acá tenían que poner el 19 de noviembre, ¿sí? Y la fecha de ingreso de los alumnos era el 1 de abril del 2021, ¿sí? Entonces 1 de abril del 2021. También les decía que la modalidad presencial y para sede central, ¿sí? Entonces acá la modalidad tenían que dejar tildado solo presencial. En la solapa de ubicación tenían que elegir sede central, ¿sí? Y ahora teníamos que ver las fechas del periodo. Acá les decía que el periodo tenía una vigencia desde el 11 de octubre al 12 de noviembre. Entonces, agregamos la fecha y era desde el 11 de octubre al 12 de noviembre, ¿sí? La inscripción quedaba habilitada, y acá les decía que el nivel de aplicación era para las siguientes propuestas y planes. Le decía, Tecnicatura Universitaria en Programación, le daba el código de la propuesta para el plan 2012, y la licenciatura en Análisis de Sistemas, el código de la propuesta, plan 2010. Entonces, lo que tenían que hacer es ir acá a nivel de aplicación. Si le estoy diciendo que era para los planes, entonces el nivel de aplicación tenía que ser algunos planes de estudios, ¿sí? Se me habilitaba esta lista, entonces yo tenía que elegir la Tecnicatura Universitaria en Programación, plan 2012, y la licenciatura en Análisis de Sistemas, plan 2010. ¿Sí? Y confirmaba periodo. Y así quedaba el periodo, ¿sí? Y lo guardaba. ¿Sí? Ahí se los dejo creado por si después quieren verlo. Y después les decía que tenían que imprimir el reporte yendo a calendario, reporte de periodos de inscripción a propuesta. Entonces tenían que ir a calendario, reportes de periodo de inscripción por propuesta, y acá yo les pedía que muestren solo el periodo que ustedes crearon. Entonces ustedes tenían que seleccionar, porque es obligatorio, el año académico, y acá en el periodo de inscripción lo que tenían que hacer es escribir el nombre del periodo, que es el nombre de ustedes. Había muchos que tienen el mismo apellido, y me subieron el periodo de ellos, más el del otro compañero que tiene el mismo apellido. Por ejemplo, si yo pongo Marcela, filtro, veo que hay otra gente que se llama Marcela, pero yo quiero solo el periodo que yo he creado, ¿sí? Entonces, yo podría haber puesto Rodas Marcela, ¿sí? Porque sé que mi periodo se llama así, lo filtraba y me salía esto, ¿sí?
Y lo que ustedes tenían que subir en este caso, porque no tiene un botón de impresión, era la captura de pantalla que estamos viendo acá. ¿Sí? Y eso estaba bien. Algunos crearon el periodo por versión de plan. Se los di válidos si es que la versión era la versión activa. Como eligieron una versión que no era activa, no estaba bien, ¿sí? Porque una versión que no está activa no puede aceptar inscripciones. La versión tiene que estar siempre activa, ¿sí? Así que bueno, esa era la respuesta del práctico de la clase 13. No sé si hay alguna duda. Bien. Para hoy, hoy vamos a comenzar ya con lo que es la parte de comisiones para poder realizar las inscripciones acursadas. Disculpa, Bien. Marcela, ¿Sí? yo quiero hacer una consulta. Decime. Cuando hice el práctico, el primero, me salía que una de las inscriptas tenía la inscripción pendiente. No pude encontrar el por qué me salía eso. Es la primera que inscribí cuando hice el práctico. Ajá. Recuerdo haberle puesto que tenía un título, otro título secundario. No usé el listado que me aparecía para escoger, entonces puse otro y le mandé otro título, digamos, y también de otra institución. No sé ¿Te si es por acordás quién eso. es? Es Bellido. eh, ¿No tenés el DNI? eh, Había 4 Bellidos. Recién lo tenía por acá, pero ya no sé Bellido, dónde. Guillermo, Alejandro No, o Laura. era una chica, Laura María, sí. ya te digo bien. Laura Claro, María mirá, Quintana. está pendiente porque no presentó ningún requisito. Sí, eso es lo que me aparece en la ficha, pero no Claro. sé por qué, o sea, debe ser que yo cuando le inscribí no puse cómo se inscribe, viste que tenemos que poner si se inscribe con título secundario. No tiene nada que ver. No, que la inscripción te quede pendiente tiene que ver con la presentación de los requisitos. Fíjate Sí, que y cómo cuando vos vas a resuelvo inscribir a una, entonces? eso te he explicado en los videos, fíjate que cuando vos vas a inscribir a una persona, cuando estás Sí, haciendo la inscripción, ahí te pregunta si querés gestionar los requisitos. Si le decís que sí, sí, se te abre esta ventana donde vos ajá, tenés que irle marcando los requisitos que están presentados, ¿sí? estoy con el celular y no veo nada, para un segundo. Sí, sí, entonces yo me salteé, puse no. Claro, si le dijiste que no, lo que hacías, lo que tenías que hacer era terminarla de inscribir y después irte a la operación que dice requisitos de ingreso, administrar requisitos de una persona. Ahí la busca y marcaba los requisitos que tiene presentado. ¿Sí? Claro, Por ahí repasa los videos de las clases esa sí. y la No, pero grabación de la clase que ahí están explicados. claro, no, o sea, hice eso con todos los otros, menos con Ajá, ella, debe ser, porque bien. me salen todos los alumnos con la inscripción aceptada. Sí, Ahora, es yo eso, cuando digamos. claro, pero yo fui a tratar de solucionar este asunto y no encuentro cómo solucionar. O sea, fui de Por nuevo a eso la te estoy ficha. no, es que en la ficha no vas a hacer nada, en la ficha es para ver nada más. Tenés que ir a esta operación que es requisitos de ingreso, hacer después la prueba, administrar requisitos de una persona, la buscas a la persona, si presentó todos los requisitos, se los marca como presentado y la inscripción vas a ver que te va a cambiar a un estado aceptado. Ok, ok, ¿Mm? Pero tiene gracias. que ver con los requisitos, Ok, muchas gracias. no de nada. Bien, Marcela, sí. discúlpame, justamente tomando el tema de los requisitos. Yo he dado de alta los alumnos que indicaba, la cantidad de alumnos que indicaba el plazo, en algunos los exceptué, bueno, en realidad tomé legajos reales, entre Ujú. los cuales había algunos que han presentado
solamente la constancia de que el título está en trámite. Ujú. Me salen pendientes. Lo que no me quedó en claro, volví a ver los videos, es qué es lo que puede hacer ese alumno pendiente y qué no. Por ejemplo, Mira, ahí tenés el ejemplo de alguien, tenés un apellido a mano a para... ver, a mano, ya te digo. Sí. Mira, primero, Sí. hasta que lo busque, vamos a ir No, viendo. acá tengo, acá está. Bueno, la identificación es 6 302 358. Álvarez Franco, Álvarez Franco. Sí. bien. A ver, ¿qué tiene presentada? La foto, el documento no, el certificado de título secundario, sí lo tiene presentado, Ujú. el certificado de salud, la constancia no, en este caso no es lo que vos decís, no tiene presentada la constancia, tiene presentado el título, certificado de Sí. título, ¿no? Bien, Ahora sí. acordate que todos estos requisitos son obligatorios, ¿no? Sí. Que para que el alumno quede en una inscripción aceptada, tiene que presentar todos los requisitos de ingreso. Si en este caso, bueno, presentó el certificado de título secundario, no hace falta que te presente la constancia, No, pero sí. si tuviese presentado la constancia, sí va a hacer falta que más adelante te presente el título secundario. Sí, ¿Sí? tal vez no era no era el ejemplo más concreto, pero sí. En este caso, el alumno queda con la inscripción en pendiente, ¿sí? Ujú. Lo que el sistema tiene es que vos podés definir de este conjunto de requisitos, ¿sí? ¿Cuál de aquellos requisitos van a ser restrictivos? Es decir, si el alumno no me presentó ese requisito, ¿hasta dónde yo lo voy a dejar avanzar? ¿Sí? En este caso, el único requisito que está como restrictivo es el certificado de título secundario, pero podemos poner, por ejemplo, el documento de identidad, si te parece. Es decir, si el chico no me presentó el documento de identidad, no lo voy a dejar avanzar. ¿Y dónde no hasta dónde no lo dejo avanzar o hasta dónde lo dejo avanzar? Y eso es a decisión de cada uno. Por ejemplo, no lo dejo que se inscriba cursada, no lo dejo que se inscriba exámenes, no dejo que se reinscriba el año, o sea, como que le das un año para que te presente, no lo dejo que solicite constancias, ¿sí? O por ahí decir, los dejo que haga todo y no lo dejo que solicite el diploma. Eso se hace a Está través bien. de un requisito, ¿sí? Que es un requisito de proceso. Voy a agregar un poquito, que es cumplir con los requisitos de ingresos restrictivos, ¿sí? Tener presentado y vigente los requisitos de ingresos restrictivos en la propuesta. Ese es un requisito de proceso, un control, que vos lo podés configurar donde vos quieras, ¿sí? Si querés configurarlo en la inscripción a cursada, se lo configura ahí, si lo querés en la inscripción a exámenes ahí, si lo querés en la parte de constancia o en la parte de egresado, ¿sí? Eso ya es decisión de cada responsable académica, ¿sí? Eh, Eso es, digamos, el control que tiene el sistema. De todos esos Y eso, requisitos, sí. y eso lo podemos hacer, no tenemos, o sea, nosotros como usuarios tenemos digamos, los niveles para hacerlo, como No, responsable no, no. académico. En este caso, como Ah, usuario, lo que es la parte de configuración, de administración de requisitos, por ajá, recomendación del SIU, siempre recomienda que lo haga un técnico a solicitud del usuario, como quiere, bien, porque por ahí si no llegan a entender cómo se configura y lo configuran mal, el sistema no va a responder como debería. perfecto. Entonces, vos nos decís, por ejemplo, el día de mañana que vos estés en producción, mira, yo Ujú. quiero que si el chico no presentó tal requisito, no se inscriba cursada.
Entonces, Claro, no se inscribe. Cuando se va a inscribir le va a decir no porque debe requisito restrictivo. Y entiendo. no avanza y queda ahí. Bien, bien, bien. O si no, ¿Sí? o también lo puedo manejar a ese tema en el caso con el tema de la prórroga que figura vencimiento, También, vencimiento. claro, Mm, también, bien, también. bien, bien. Bien, bien, bien. Bueno, buenísimo. No, Gracias, Marcela. no, de nada. Bien. Hola Marcela, buen día. Buen día, ¿sí? Marce, ¿podrías ingresar, por favor, yo para saber, en la Sí. solapa de estudios, cuando en una M25? ¿En qué solapa? ¿En la de ficha de la de persona Sí, o en la de la que inscripción? teníamos que cargar, a dar de alta, administrar persona y teníamos que dar de alta. Sí, decime. ¿Quién es? Cualquier alumno. No tenés Sí, ya te digo, una, ahorita lo bueno, saco. Eh, a ver, el 30 222 101. Creo que es. Molina. A ver, fíjate, no me acuerdo si era ese, la M25. En estudios cursados. No, no, no le No es ese. agregaste, no le Bueno, agregaste. Pero, ¿podés ¿qué es lo entrar que? un ratito Sí, ahí y yo lo quiero a entrar ahí? sí, Ahí, si es una M25, nivel, no, acá en el nivel, ¿qué se le sí. pone ahí? Si es una M25, el primario o secundario. Mira, muchos no le ponen nada, ¿sí? Ajá. Y sé que otras facultades, por ejemplo, no sé si es el caso de todas las facultades, por ahí te pueden decir los chicos bien, sé que, por ejemplo, la Facultad de Humanidades le pedía el título primario, ¿sí? Entonces, en Ah, ese caso, si vos le estás exigiendo el título primario, o sea, que te tiene que traer el título del primario, ahí tenés que ponerle primario. Pero pasa que acá no hay un título que diga primario. nada, Claro, claro. Yo porque los yo títulos todos son iguales. lo consigné en otro. En Puse otro, está primario bien. y consigné en otro y eso En sale, otro, digamos, para... está bien. Eso está bien, digamos, porque el primario es un solo título, digamos, primario. No es como el secundario que tenés bachiller, especialista en esto, en lo otro, comercial. Primario es uno solo, creo yo. Entonces está Bien. bien lo que hizo José, por ejemplo, él lo consignó en otro y ya está. Nada más se Eh, llena ahí. nada más, Ah, ok. sí, Gracias. no, Ahí lo nada tengo. más. Buenísimo, gracias. Bien, bueno, no, si no hay más duda, vamos a empezar. Los videos que tenían para ver hoy, ya les digo cuáles eran. Eran los videos de administrar docente, administrar periodos lectivos y administrar comisiones, ¿sí? Eso es importante antes de poder crear una comisión, ¿sí? Así para hacer un repaso, porque hay cosas que no están en el video y se las quiero contar ahora, y otras cosas que están en el video se las dejo para que ustedes lo estudien. El administrar docente, bueno, era la operación esta, que es administrar docentes, donde acá ustedes pueden agregar los docentes. Previamente tienen que haberlo cargado como persona mediante la operación administrar persona, ¿sí? Fíjense en los que trabajan con Guarani 2, creo que el legajo acá no es obligatorio, porque el docente también se identifica con el número de documento, ¿sí? Bueno, esto está en el práctico, por eso no me detengo demasiado acá, se lo explico así rápidamente. Perdón, están en el video, para que ustedes los vean. También le cuento que está la operación administrar responsabilidades docentes,
¿sí? Donde nosotros decimos es titular, JTP, ayudante primera, bueno, ponemos todos los roles que puede tener un docente dentro de una comisión, y lo interesante y bueno es que nosotros le vamos, acá, bueno, cuando dice firma, tiene que ver con el caso de la firma de las actas digitales, ¿no? Orden en listado, es decir, este docente va, como es titular, va a salir primero en los listados, y va a salir primero en las actas de promoción o regularidad que se generen, va a salir en primer orden, ¿sí? Después ustedes dicen, bueno, el titular sale primero, no sé, el JTP que salga en segundo orden, y entonces le ponemos el orden 2. De esa manera se van dando de alta las responsabilidades de los docentes. Esta es una operación también que la vamos a gestionar desde el centro de cómputos, para que no tengamos cosas como estas, por ejemplo, que tenemos ayudante primera, ayudante de primera, otro puede poner ayudante de primera todo con letra, ¿sí? Para que no tengamos esas situaciones que sea el mismo rol escrito de diferentes maneras, lo vamos a gestionar desde cómputo, ¿sí? Ustedes dicen, nos está faltando un rol ahí, bueno, entonces nosotros lo agregamos. Lo que sí no podemos es hacer un orden de acta por nivel de aplicación, o sea, el orden en las actas va a ser igual para todos, ¿sí? No puede tener una facultad que el del JTP va en tercer lugar y la otra diga no, va en segundo. En ese caso no es flexible el sistema, el orden es el mismo para todos, ¿sí? Entonces, esto sería lo primero que se hace en el sistema antes de poder dar de alta un docente, porque cuando ustedes vayan a dar de alta un docente, tienen que elegir si los posibles roles que puede cumplir ese docente dentro de la universidad, ¿sí? Yo acá, bueno, elijo la persona, el legajo, digo para qué responsable académica, y digo los roles que va a tener ese docente dentro de la responsable académica. No importa si en una comisión es titular, en la otra es adscripto, tengo que marcar todos los posibles roles que tenga, ¿sí? Y si hay algún rol que después cambia para el año, bueno, entonces tendré que venir acá y agregarle o eliminarlo a ese rol, ¿sí? Entonces siempre se hace primero el administrar responsabilidad docente, el administrar docente que previamente tiene que haber estado cargado como persona. A diferencia de Guaraní 2, que la operación, el ABM de docente me permitía agregar ahí los datos de la persona, acá no. Todas las personas, sean docentes, sean alumnos, van por la operación administrar personas, ¿sí? Incluso los usuarios. Si ustedes el día de mañana dicen, mira, tenemos un compañero nuevo en la oficina, tenemos que darle de alta, se hace por esta operación administrar personas, ¿sí? Obviamente en ese caso no harán falta que completen las solapas de estudio, que le completen requisitos de ingreso, ni nada, porque se trata de un usuario y no de un alumno. Igual que para los docentes, ¿sí? Los docentes no van a tener requisitos de ingreso porque no lo están inscribiendo en una propuesta, simplemente lo dan de alta como persona. Bien. Después, otra operación que es importante y se las pedimos en el práctico es la operación de reportes de docentes, ¿sí? Que acá ustedes tienen un filtro que pueden buscar un docente por apellido y nombre, por legajo, identificación, estado, es decir, si es un docente que está en estado activo o no, ¿sí? Por ejemplo, yo di de alto unos cuantos docentes, y ahí en el práctico también le digo que cuando ustedes den de alta docentes, para poder diferenciar los docentes que dan de alta cada uno de ustedes, que el legajo se conforme por el número de documento de ustedes, seguido de un guión y de 4 números al azar, ¿sí? Entonces, yo di de alta docentes con mi legajo, perdón, con mi documento, ¿sí? Entonces yo voy a buscar, esto es lo que ustedes van a tener que hacer en el práctico, van a tener que filtrar por legajo, buscar aquellos docentes que comiencen o contengan, como ustedes quieran, el número de DNI de ustedes, ¿sí? Entonces hago filtrar, y fíjense que yo tengo acá 3 docentes, y el legajo es lo que ustedes van a tener que hacer,
está conformado por el número de documento de ustedes, guión, y 4 números al azar, ¿sí? Eso es lo que se le pide. Obviamente hacen clic en el botón imprimir. Acá, bueno, ya le expliqué varias veces, lo abren en el navegador, lo abren con un programa para PDF, o guardan el archivo y después lo terminan subiendo a la plataforma Moodle. Por ahí fíjense bien de no subir el práctico, porque muchos me subieron el enunciado del práctico y no el reporte que les pedía. Entonces fíjense del nombre que le ponen, dónde lo guardan, abran el archivo, mírenlo, a ver si está bien antes de subirlo a la plataforma, porque después, una vez que está subido, no les da posibilidad de borrarlo, ¿sí? Una vez que hacen enviar, ya no les da posibilidad de borrarlo. Entonces, por ahí pierden unos puntos, porque no miraron el archivo, subieron rápidamente y subieron otro archivo que nada que ver, ¿sí? Entonces, este es un reporte de docentes que van a utilizar en el práctico. Bien. Discúlpame, Marcela. Sí. Observo que ahí el número de legajo es de acuerdo a los criterios que dijiste, pero la Sí. identificación sigue siendo el número de documento de la persona. Sí, Ajá. se lo sigue identificando. El legajo, fíjate que cuando vayas a dar de alta no es un dato obligatorio. O sea, Bien. ahora para el práctico sí les pido que los ingresen, pero se identifica, acuérdate que el Guaraní 3 ahora identifica a todos con el número de DNI. Número de ¿Sí? DNI. Perfecto. Sea usuario, sea docente, sea alumno, todo es el número de DNI. Perfecto. Otra cosita. SIU3, no me acuerdo cuál es el sistema de personal. ¿Mapuche? Creo que ¿O sí. Pampa? Creo que sí. ¿Tiene No, el Mapuche. alguna interacción con ese sistema como para recabar los datos de ahí, digamos, cuando ya estemos en producción? ¿O hay que darle obligatoriamente de alta a todos los docentes, digamos así, uno por uno? Primero no sé si el Mapuche, ahí te puede decir Vico, a ver si el Mapuche está, cómo están con el Mapuche. En la universidad no sé si lo tienen pensado implementar o no. Sí, el Mapuche está trabajando, todavía no está en producción. Y bueno, llegado el caso, veríamos cuál es la integración, digamos. No sabría decirte, sé que hay una parte de integración, pero no lo veremos ya cuando estén los dos en producción a ver cómo integrarlos. Claro, porque ayer estábamos viendo las inconsistencias que surgen entre unidades académicas, y una de esas, bueno, era el tema de los legajos, que se asignó un legajo, un legajo docente, bueno. Bueno, esa clase de disparidad por ahí podría jugar en contra, aún a pesar de que estoy viendo acá de que la forma de identificarlo va a ser su número de documento, que es único, digamos, directamente así. Pero bueno, era como para sacarme la duda Dale, de sí, ver ya eso. lo vamos a ver si se integra con el Mapuche y cómo se hace. Bueno, perfecto, gracias. Bien, después otra operación que tienen acá en docente es administrar cátedra. Sé que, por ejemplo, la Facultad de Salta había una materia que tenían económicas, perdón, con cátedra. Lo que hacen es agregar el nombre de la cátedra, ¿sí? Decir si es una cátedra para cursado, para examen, o cursada y examen, ¿sí? El estado de la cátedra y, acabo de leer acá, ya está creada, y los docentes, ¿sí? Que conforman esa cátedra. Acá, bueno, no hay ninguno, lo que tienen que hacer es agregar docentes, buscarlos primero, qué sé yo, por ejemplo, lo voy a buscar con, acá se busca con nombre nada más, no tiene otra posibilidad, filtro, por ejemplo, voy a buscar el docente con este apellido, y lo agrego, ¿sí? Y así voy agregando, fíjense que me pide la responsabilidad, ¿sí? Y así voy agregando docentes a una cátedra, ¿sí? Bien, también acá podemos indicar para qué actividad va a estar esa cátedra, ¿sí? En este caso, bueno, hay dos actividades asociadas, que están las cátedras
esas dos actividades está activa, la cátedra, como la habían seleccionado para examen, bueno, acá ponen esta información que no es obligatoria, pero bueno, de esta manera pueden crear cátedras en Guaraní 3, ¿sí? Bien. También tienen para, con los docentes, administrar lo que son los tribunales de examen, ¿sí? Para eso se van a docentes, tribunales de examen. ¿Para qué les sirve el tribunal de examen? Por ahí, cuando ustedes tienen, no sé, tienen un tribunal de examen que saben que va a ser el mismo siempre, ¿sí? Por ejemplo, puede ser uno de inglés, se me ocurre, que los 3 docentes son siempre los mismos, y que siempre están los 3 en todas las mesas de examen, ¿sí? Entonces, lo que le va a facilitar es que a la hora de crear una comisión, en cuenta de estar seleccionando docente por docente, directamente le asocian ese tribunal y queda la comisión, o perdón, la mesa de examen de la comisión asociada a ese tribunal, ¿sí? Entonces, de la misma manera, por ejemplo, creamos un tribunal, ¿sí? Le ponemos un nombre, también le decimos cuáles son los docentes, ¿sí? Que van a integrar ese tribunal, y a qué actividades, ¿sí? Entonces yo elijo, no sé, elijo esta actividad, por ejemplo. Entonces cuando yo vaya a crear una mesa de examen para esta actividad, voy a poder, en cuenta de seleccionar uno por uno los docentes, directamente le digo asociar tribunal, y lo que hace el sistema es me asocia estos docentes que están en esta solapa como parte del tribunal de esa mesa, ¿sí? Eso es recomendable, o lo pueden utilizar si es que ustedes ven que ese tribunal, como le digo, se mantiene en el tiempo y siguen siendo los mismos docentes. Ahora, si ustedes dicen no, porque a veces toma uno, a veces toma el otro, entonces, bueno, no les conviene armar tribunales, ¿sí? Pero bueno, esta es la posibilidad que le da Guaraní 3. Bueno, esto sería con la parte de docentes, ¿sí? No es muy complejo, no tiene demasiado, más que crear tribunales, crear cátedra, un reporte, dar de alta a los docentes, ¿sí? ¿Para qué me sirven los docentes después? Para poder asociarlos a las comisiones o a las mesas de examen. Pero para poder crear una comisión, primero tenemos que crear un periodo lectivo. Eso también está en los videos, está acá en calendario, periodos lectivos, administrar periodos lectivos. Bueno, esta ventana siempre es una ventana de filtro, por si yo quiero buscar periodos lectivos que ya estén creados, ¿sí? Pero si quiero agregar uno, hacen clic en el botón agregar, y bueno, ahí está explicado en el video, les recomiendo que lo vean, para qué sirven cada una de estas solapas, que se ingresen cada una de estas dos solapas, vamos a ver estas dos, y para qué sirven cada uno de estos campos que están como obligatorios, y estos dos que no están como obligatorios, que también son importantes, ¿sí? Eso se los dejo para que ustedes los vean en el video. Cualquier duda, consulta. Una de las actividades, por eso les recomiendo que vean el video, porque una de las actividades que van a tener es crear un periodo lectivo. Una vez que ustedes crean el periodo lectivo, lo que yo les voy a pedir es un reporte, también en el práctico les pido un reporte de periodo lectivo. Para eso se van acá a calendario, periodos lectivos, reportes de periodos lectivos, van a buscar el periodo lectivo, ¿sí? Con el nombre que yo les indico, ¿sí? En este caso yo voy a filtrar porque tengo poquitos y tengo un periodo lectivo que no está con mi nombre, sino el periodo que yo he creado se llama segundo cuatrimestre 2021, y lo que yo les pido es un reporte del periodo lectivo que ustedes crearon, ¿sí? Entonces, seleccionan el periodo lectivo haciendo clic en la lupa, acá les muestra, ¿sí? Les muestra las fechas de inicio, fin del periodo, las fechas de inicio y fin de dictado, les muestra los periodos de inscripción que tiene ese periodo lectivo, y yo lo que les pido acá
es que quiero ver una información detallada de ese periodo. Entonces, para que ustedes me puedan sacar esa información detallada, no sé si se va a ver, pero tienen que hacer clic en este botón, ¿sí? Que es como un signo de admiración, ¿lo llegan a ver? Que es un círculo azul con un signo de admiración en color blanco. Bueno, ahí quiero que entren, hagan clic ahí, no sé si se ve, pero se abre una ventanita, ¿sí? No la puedo mostrar, no sé si se llega a ver la ventana, pero es No, una no la veo. ventana, ¿no la ven? A ver. Yo sí la vi, Marcés, pero se cerró. Ahí, ¿la ven? Ah, ¿Ven sí, una ahora sí. ventanita? ¿Sí? Bueno, esa que dice detalle periodo de inscripción, que me muestra todas las fechas, ¿sí? Porque yo quiero ver cómo interpretaron ustedes las fechas y dónde ubicaron las fechas que le dice el enunciado. Entonces yo, para darles como aprobado el práctico, las fechas tienen que estar con las fechas correctas que le indico en el práctico, ¿sí? Entonces presten atención, miren el video antes de hacerlo, para que les explique bien, que les explica bien ahí para qué es cada una de estas fechas, interpreten lo que dicen, y una vez que ya crean el periodo correctamente, hacen el reporte, y esto le hacen imprimir, y se va a abrir otra ventana, ahí se los comparto, otra ventana, ¿sí? Que muestra el detalle del periodo lectivo, ¿sí? Y esto es lo que tienen que subir a la plataforma, ¿sí? El PDF, ¿sí? El PDF este, ¿sí? Con la fecha, yo les doy el enunciado, ustedes ven el video, interpretan para qué es cada uno, ponen las fechas que están en el enunciado según en los campos que correspondan, y suben esto. Y el práctico, bueno, va a estar aprobado si es que tienen las fechas correctas, ¿sí? Así que bueno, por eso les recomiendo que miren primero el video. Y este es el reporte que le pido que suban, ¿sí? Entonces, eso es con respecto al periodo lectivo, que se tiene que crear un periodo para poder crear comisión. Fíjense en que todos los prácticos se van enganchando uno con otro, o sea que aquellos que no hicieron los prácticos anteriores y ahora quieren hacer esto, tienen que hacer los anteriores, porque si no, no van a tener alumnos para inscribir. Si no hacen el del periodo lectivo, no van a poder hacer comisiones, así que los prácticos siempre están dados en un orden, para que ustedes tienen que hacer uno para recién hacer el siguiente práctico. Y los videos de igual manera están también así en el orden que corresponde. Bien, entonces hasta acá vimos cómo gestionamos los docentes, cómo gestionamos un periodo lectivo, y ahora vamos a entrar a la parte de comisiones, que es un poquito más complicada, que tiene muchas operaciones, ¿sí? Que por ahí les sirven, por ahí no les van a servir, pero que el guaraní se las ofrece. En el video también tenemos la operación explicada, la operación administrar comisiones, ¿sí? Por algo Laura Martínez no pudo sostener el pago de febrero a lo largo de tantos años. Y por algo se le logra el pago en una sola oportunidad y después renuncia. Bien. Entonces, fíjense que la operación cursada, comisiones, administrar comisiones, lo primero que ustedes tienen es un filtro. Este filtro les va a servir para buscar comisiones, ¿sí? Por ahí que ya están creadas, ¿sí? O para buscar actividades para poder crear comisiones. Entonces, lo primero que tienen que hacer es seleccionar el año académico, ¿sí? El periodo lectivo que van a crear. Acá, si quieren refinar un poquito más la búsqueda, le vamos a poner la responsable académica, que es Facultad de Capacitación Guaraní 3,
Y como estamos trabajando con la propuesta de Tecnicatura, le vamos a poner también la propuesta Tecnicatura Universitaria en Programación, ¿sí? El plan no hace falta porque es uno solo, pero bueno, si quieren se lo seleccionan. Fíjense que ustedes acá también pueden seleccionar que me muestre actividades según el año de cursada o una actividad en particular, ¿sí? Yo en este caso quiero ver todas las actividades de la Tecnicatura, entonces con eso está suficiente. Hago clic y fíjense en que acá me sale, bueno, esto les explico en los videos, todas las actividades que están dentro del plan de estudio de la Tecnicatura. Tenemos el código, el nombre de la materia, qué tipo de actividad es, y un semáforo que me va indicando, según el color que tiene, si tiene color verde es porque hay comisiones creadas, y si tiene en color rojo es porque no tiene ninguna comisión creada, ¿sí? Entonces, vamos a elegir una cualquiera que no tenga comisión, por ejemplo esta, le hacen clic en la lupa, y se le abre esta ventana, ¿sí? Esto se lo explico así rápido porque está muy detallado en el video. Con este signo más, ¿sí? Fíjense, acá me dice para qué actividad, con el signo más se abre una pantallita que me va a permitir ingresar todos los datos de la comisión, ¿sí? Todo esto está explicado en el video, no me voy a detener a explicarlo porque está explicado campo por campo y solapa por solapa, pero acá tienen para ingresar los datos de la comisión, el nombre, a qué ubicación pertenece. Fíjense que el periodo lectivo no me permite seleccionar, porque yo ya indiqué antes en el filtro que era para un determinado periodo lectivo. Puedo asociar los docentes, ¿sí? Una vez que asocie los docentes, si quiero, no es obligación, puedo indicar la dedicación horaria que van a tener esos docentes dentro de la comisión. También tengo que indicar los días y horarios en los cuales se va a dictar, en la cual la comisión esta va a tener clase, ¿sí? Los lunes, por ejemplo, el curso de capacitación de Guaraní 3, los miércoles y viernes, de 9 a 11, ¿sí? Las instancias, ¿sí? Fíjense bien lo que yo les explico ahí, es decir, esta comisión que va a permitir promocionar y regularizar, o solo regularizar, o solo promocionar. Ahí en el video está explicado también de qué depende, véanlo, y las fechas donde ahí se muestran por defecto las fechas de los periodos de inscripción del periodo lectivo, o que tenemos por defecto, pero si queremos agregar alguna excepción para esta comisión, se hace mediante esta solapa, ¿sí? Bueno, así rápidamente, porque como digo, está en el video, muy bien explicado, así que véanlo. Una vez que crean las comisiones, tienen un reporte, ¿sí? Acá en la parte de reportes, ¿sí? Que se llama reporte de comisiones por periodo lectivo. Ustedes acá pueden ver, ¿sí? Eligen el año académico, eligen el periodo lectivo, filtran, y les va a salir todas las actividades que están en ese periodo lectivo y que tienen comisiones, ¿sí? Si quieren refinar un poquito más la búsqueda, pueden ponerle por actividad, ¿sí? Por ejemplo, seleccionan la actividad. Perdón, pasa que alguien activa el micrófono. Bien, ¿sí? Y este es un reporte que ustedes pueden ver. Fíjense que acá tienen varios filtros. Van utilizando el filtro que a ustedes les sirva para obtener un listado de comisiones, y si quieren imprimir, tienen el botón de imprimir, ¿sí? Esto no les muestra nada más que decirle en la sede central todas estas actividades, ¿sí? Tienen estas comisiones con estos nombres, hay algunas que tienen cupo,
Bueno, acá algunas tienen una inscripción en un rango de letras por el apellido, me dice que la inscripción está habilitada, que está activa, ¿sí? Todo esto me muestra este reporte, por ahí si les sirve, está, ¿sí? Pero lo único que hace es mostrar el listado de comisiones. Y tienen la posibilidad de imprimirlo. Bien. Después otra operación que me ofrece Guaraní es generar comisiones masivamente, ¿sí? Esto, generar comisiones masivamente, permite crear, bueno, comisiones de manera masiva, ¿sí? Por ejemplo, decir, a ver, voy a crear una comisión, voy a crear varias comisiones para el 2021, para el segundo cuatrimestre, para la sede central, para la responsable académica facultad Guaraní 3, voy a crear comisiones. ¿Para qué propuesta? Puedo elegir una propuesta o varias, ¿sí? Y acá puedo decir qué actividades, ¿sí? Voy a crear comisiones para las actividades que tienen cursada, por ejemplo, bueno, acá ofrece varios formas de, varios periodos lectivos, varias formas de periodo lectivo, es decir, para los periodos lectivos del primer cuatrimestre, del segundo, bueno, acá hay varios que nosotros no utilizamos, pero para actividades cursadas en, qué sé yo, en el primer cuatrimestre, ¿sí? ¿Qué actividades? Y puedo elegir acá, fíjense, para qué años, ¿sí? Esta puedo poner todos, ninguno, indefinido, ¿sí? Y crear comisiones para cada cátedra de la actividad, esto es si utilizamos cátedra, acá me dice habilitar inscripciones, ¿sí? Si las creo, porque hay una posibilidad de, mediante un parámetro, de que cuando se crea una comisión, podemos decir si esas comisiones quedan con inscripción habilitada o no. Por defecto el parámetro está puesto que sí, es decir, una vez que ustedes terminan de crear la comisión, y según las fechas de inscripciones que tengan, esa comisión queda con la inscripción habilitada, ¿sí? Eso es mediante un parámetro. O bien podemos decirle que no, entonces por defecto cuando vayan a crear, hay un campo, vayan a crear una comisión, hay un campo que dice inscripción habilitada, y si les ponemos al parámetro que no, siempre les va a Hola, esperemos un ratito porque parece que está con problemas Marcela y Janina también estaba con problemas, así que esperemos un ratito a ver que se vuelvan a conectar.
Bueno, mientras vuelven a conectarse, ¿cómo van con el curso? Y hasta ahora bien. Qué bueno. Hay una pregunta La que idea es que hace Rubén. pudieran hacer todas las cosas. Ahora un ratito que me llama Marcela. ¿Hola? Bueno, estábamos charlando a ver si se puede conectar de nuevo Marcela, porque se le cayó internet en su casa. A ver si Rubén, vuelve. Dico, hay Sí. una duda en el chat que tiene Rubén. No sé si podemos ir ¿Qué viendo. dice? A ver. En el caso de nosotros no llegan a más de 5 materias que hayan indicado día y hora de las comisiones, subcomisiones. Subentendí, en Guaraní 3 es obligatorio ese dato para crear comisiones para cursado. ¿Es así? Bueno, la verdad que no sabría decirte. Yo creo que no. Creo que no es, depende. El Guaraní y en general todos los sistemas son bastante abiertos a cómo uno los configura. En todo caso, después lo vemos con las chicas, pero creo que no debería ser obligatorio. E incluso, por ejemplo, lo que ya en Guaraní 2 se hacía con comisiones y subcomisiones, es decir, el horario, dice, fíjese en tal lugar, las aulas, fíjese en tal otro. Poner alguna información y que no sea tan rígido, ¿no? Sería una cuestión, en definitiva, verlo. Pero, como le digo, no creo que sea tan rígido de que no puedas crear una comisión y que no tenga un día y un horario. Bueno, un poco era que
se está siguiendo este ritmo y de tareas que deban cumplir todo, porque la idea es que trabajen, hagan las cosas, y porque terminado el curso y terminadas las actividades de migración, por lo menos los que están en áreas de alumnos, tendrían que salir operando con Guaraní 3, digamos. Por eso es que está de esa manera, de que hagan las tareas, cumplan, es más allá de aprobar o no el curso, digamos, que es que estuvieran capacitados para operar ya directamente en Guaraní 3. Bueno, no sé si volvió Marce. Nos ponemos 5 minutos más y veamos. ¿Ah? Tómense un café. Digo, perdón, ¿esta clase está siendo grabada? Sí, se graba en YouTube. Perfecto, gracias. En la plataforma Moodle, ¿sí? Ahí puse un link que dice YouTube en vivo, es donde se va transmitiendo este link para la clase del día que esté transmitiendo. ¿Sí? Después ya los chicos la ubican en el día que corresponde, pero ahí al principio nomás está, eso que dice YouTube en vivo es lo que está saliendo ahora. Y eso se graba ahí. Buenísimo, gracias.
Si les paso ese video, ¿lo escuchan? Ahora sí no se escuchaba nada. ¿Ahora sí? Sí se escucha. Bueno, es como para que vamos adelantando algo hasta que se conecte Marcela, ¿sí? Por ahí no sé si algunos, si ya lo han visto todos, pero por ahí les viene bien. Dico, no se escucha. No se escucha. Hola, Dico. Ah, me habían dicho que se escuchaba. Dico. Sí. Hola, buen día, te habla Javier. ¿Viste cuando vos pones el video? Ajá. Cuando vos estás compartiendo, abajito, pones compartir, seleccionás el video que querés compartir y abajito hay un checkbox, algo así, una opción que te dice compartir con audio. ¿Vos seleccionaste eso? Yo compartí directamente la pantalla porque estaba pasándolo directo desde YouTube. No, estás compartiendo desde Zoom, ¿no es cierto? Tenés que hacer como te digo, cuando pones compartir, seleccionás el video o lo que vos quieras compartir y pones compartir con audio, que abajito te sale la opción. Comisiones Ahora. dentro del sistema. Ahora sí para se escucha. comisiones, previamente tenemos que haber definido las fechas para un año académico, las fechas de inicio y fin de un año académico, haber creado un periodo lectivo, primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, anual, ¿sí? Algún periodo lectivo, para poder crear las comisiones dentro de ese periodo lectivo. Y obviamente tener propuestas con planes de estudios que se encuentren en estado activo vigente. Para ello, para crear una comisión, vamos a cursadas, comisiones, administrar comisiones. Y se nos muestra esta ventana. Esta ventana, lo primero que tenemos que hacer, si bien es una ventana de filtro, esta ventana nos va a mostrar todas las actividades, ¿sí? Que tenemos en el sistema y para poder crearle las comisiones. Para ello seleccionamos, por ejemplo, el año académico 2021. Voy a decir que va a ser para el periodo lectivo segundo cuatrimestre 2021, que he creado anteriormente. Y si quiero refinar un poquito más la búsqueda, por ejemplo, yo voy a decir que va a ser para la responsable académica, facultad, capacitación Guaraní 3, y para la propuesta, tecnicatura universitaria en programación. Y también puedo decir el plan, ¿sí? En este caso tengo un solo plan. Y también puedo indicar si quiero que me muestre actividades de un determinado año de cursada, primer año, segundo año, o una actividad en particular, ¿sí? Entonces tendremos que escribir aquí el nombre de la actividad. Una vez ingresado los filtros, hacemos clic en el botón filtrar, y el sistema me muestra todas las actividades que cumplen este filtro, ¿sí?
En este caso me está mostrando todas las actividades de la propuesta Tecnicatura Universitaria en Programación. ¿Qué me muestra acá? Me muestra el código que tiene la actividad, el nombre, el tipo de actividad, y en esta columna comisiones me muestra un semáforo que si está de color rojo, quiere decir que no tiene comisiones asociadas a esta actividad, y si está de color verde, quiere decir que ya hay comisiones creadas. Y acá, bueno, la cantidad de comisiones que tengamos asociada a la actividad. En este caso es 0 porque no tenemos ninguna. Bien, yo voy a crear una actividad entonces para esta, voy a crear una comisión para esta actividad, que es elementos de programación, y para ello voy a hacer clic en la lupa. A continuación se abre esta ventana, donde acá arriba me muestra el año académico y el periodo lectivo, ¿sí?, con el cual estamos trabajando, y después me muestra la actividad, ¿sí?, a la cual le vamos a crear la comisión. Para poder agregar la comisión, hacemos clic en este icono, que es un más de color verde, y el sistema me muestra una serie de solapas que voy a tener que ir completando para poder crear la comisión. Lo primero que tengo que ingresar es el nombre que le voy a dar a la comisión. Este nombre tengan en cuenta que es el nombre con el que los alumnos y los docentes van a ver la comisión desde su perfil web, ¿sí? Por ejemplo, yo le voy a poner comisión que se llame Capacitación Guaraní 3. Voy a decir que en este caso estamos trabajando con sede central, entonces es una comisión para la ubicación sede central. También tenemos campo división, que es un campo no obligatorio, pero es para decir la división de la comisión. Este es el caso donde los alumnos están agrupados por división y que sí o sí tienen que cursar, inscribirse en comisiones de su división. El periodo lectivo no puedo seleccionar porque en el filtro anterior nosotros dijimos que queríamos para el segundo cuatrimestre 2021, entonces se hereda esa información. Si esta comisión es para planes personalizados o no. Recuerden que en Guaraní tenemos planes personalizados y planes estructurados. En nuestro caso es un plan estructurado, así que dejamos que no. El campo inscripción habilitada sí es obligatorio. Esto es para decir si la inscripción, ¿sí?, a esta comisión se encuentra disponible o no para la inscripción de los alumnos. Porque por ahí estamos recién creando la comisión, pero no queremos que todavía se empiecen a inscribir, entonces le deberíamos poner que no. También tenemos el campo cupo mínimo, el cupo máximo, que no son obligatorios, pero por ejemplo el cupo mínimo es para decir que necesitamos un mínimo de X cantidad de personas para que esta comisión se habilite, ¿sí? Y el cupo máximo, es decir, el límite de inscripciones que va a poder tener esta comisión. Por ejemplo, 15, solamente va a aceptar 15 personas en la comisión. Después tenemos los campos letras desde y hasta, que tampoco son obligatorios, pero es el rango de apellidos que se pueden inscribir a la comisión. Por ejemplo, digo de la A a la C, quiere decir que solamente se van a poder inscribir a esta comisión los alumnos cuyos apellidos comiencen con la letra A, B larga o C. También el turno no es obligatorio, pero si el turno de la comisión va a ser mañana, tarde o noche. Cátedra, si utilizamos el concepto de cátedra, bueno, previamente tenemos que haber cargado la cátedra, y acá se listarían. Si es cobrable o no, recuerden que podemos tener comisiones, ¿sí?, como comisiones de curso, por ejemplo, que para que el alumno se pueda inscribir, tiene que pagar un arancel, como por ejemplo los cursos que se dictan en el centro de lengua. Después un campo que se llama estado, ¿sí?, que tiene el valor activo, baja o pendiente. Las comisiones activas
permiten inscribir alumnos, generar actas, ¿sí? Si no la tenemos en estado, no vamos a poder inscribir, ni generar actas, ni hacer ningún movimiento en la comisión. Y el caso dependiente tiene que ver con el campo cupo mínimo, es decir, que la comisión no se va a encontrar en un estado activa hasta que no alcance el cupo mínimo para la comisión, ¿sí? Supongamos que, bueno, para que esta comisión esté habilitada necesitamos como mínimo 5 personas inscritas. Si no llegó a ese cupo mínimo, el estado de la comisión queda en estado pendiente. En nuestro caso, vamos a dejar activo, ¿sí? Después de campo, inscripción cerrada, en este caso vamos a decir que no, pero si decimos que sí, nosotros, para que una persona se pueda inscribir a esta comisión mediante el módulo de autogestión, tenemos que proveerle de un código. Este es el caso, por ejemplo, de cursos, que no son cursos abiertos a todo público, sino, por ejemplo, que son cursos, por ejemplo, para los docentes. Entonces, queremos que el docente se inscriba mediante el módulo de autogestión a estos cursos, pero no queremos que estos cursos se inscriban alumnos, se inscriban los PAU, no. Entonces queremos que solamente se inscriban los docentes. Para ello le ponemos que la inscripción sí es cerrada y le pasamos, le damos un código a los docentes para que ellos puedan inscribirse desde el módulo de autogestión. También tenemos el campo observaciones, ¿sí? Si queremos escribir algo acerca de algún detalle acerca de esta comisión. También la modalidad de cursado, si es a distancia o presencial, vamos a decir que a distancia, que presencial. Y por defecto aparece que es una comisión habilitada para la propuesta de TUP Plan 2012. Completo los datos de esta solapa, pasamos a la solapa de docentes. En esta solapa, nosotros vamos a decir quiénes son los docentes asociados a la comisión. Para ello, previamente tenemos que haberlos cargado mediante la operación de ABM docentes. Bien, para poder agregar un docente, tenemos que utilizar esta parte de la ventana que dice filtro, es decir, buscar docentes, ya sea por apellido, nombre, legajo, por alguna cátedra, por responsable académica, o si es un docente externo o no. Por ejemplo, yo voy a buscar los docentes cuyo legajo comienzan con mi DNI, que era uno de los ejercicios que ustedes tenían que hacer. Agrego el filtro y hago clic en el botón filtrar, y me muestra todos los docentes que cumplen esta condición de filtro. Acá yo puedo seleccionar uno, o puedo seleccionarlos a todos, ¿sí? En este caso voy a seleccionar todos, y para asociarlos hago clic en el botón agregar docentes. Entonces me muestra los docentes acá, en esta parte de la ventana, ¿sí? Por cada uno de ellos yo tengo que ir diciendo cuál va a ser la responsabilidad que va a tener dentro de la comisión. Si de repente vemos que este docente que dice solamente como responsabilidad sale ayudante primera o JTP, y decimos no, pero este es el docente titular, entonces recuerden lo que vimos anteriormente, hay que ir a la BM de docente y agregarle el rol de titular, ¿sí? En este caso yo voy a elegir, por ejemplo, ayudante primera, voy a decir que este segundo docente es el titular, y este tercer docente es el JTP. También me indica, me preguntan las fechas desde y hasta, es decir, el rango de fechas en la que el docente va a estar asociado a esta comisión. Por defecto, me muestra la fecha de inicio y finalización de dictado del periodo lectivo segundo cuatrimestre 2021, pero pueden cambiarlo haciendo clic en el icono del calendario. Este campo firma, en el caso de que utilicemos actas digitales, es para indicar si el docente tiene que firmar digitalmente las actas que se generen para esta comisión. Como no vamos a utilizar actas digitales, vamos a destildar estos campos.
Y si queremos desasociar este docente de la comisión, hacemos clic en el icono que tiene el tachito de basura. ¿Sí? Cargados los docentes, pasamos a la siguiente pestaña, que es dedicación horaria. Acá, para mostrarles un ejemplo, vamos a agregar una dedicación para un docente. Por ejemplo, para el docente Corrillo Dionisio, vamos a decir que él va a dedicar 10 horas, por ejemplo, a la teoría, ¿sí? También podemos decir que este docente va a dedicar, no sé, 15 horas para consulta, ¿sí? Podemos agregar esta información, pero no es obligatoria, ¿sí? Se las muestro como para que sepan que está. La siguiente solapa es la solapa días y horario, donde aquí tenemos que indicar los días y horarios en los cuales se van a dictar las clases de esta comisión. Para ello, hacemos clic en el botón agregar banda horaria, seleccionamos y decimos, por ejemplo, esta comisión va a tener clase los lunes, ¿sí? El tipo de clase puede ser laboratorio, práctica, teórica práctica, ¿sí? Los tipos el tipo de clase que va a tener esta comisión, por ejemplo, yo voy a decir que va a ser teórica práctica. La fecha desde y hasta, también por defecto aparece la fecha de inicio y finalización del dictado del periodo lectivo. Y también voy a indicar el horario de inicio y fin de las clases. Por ejemplo, voy a decir que se va a dictar a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y la periodicidad, es decir, esta clase va a ser semanal, mensual, quincenal, ¿sí? Y así agregamos los datos de la clase, hacemos clic en el botón aceptar, y si queremos agregar otro día, volvemos a hacer clic en el botón agregar banda horaria. Si queremos modificar los datos de este día, hacemos clic en la lupa. Bien, la siguiente solapa que sí debemos completar y es obligatoria es la solapa de instancias. La solapa de instancia nos sirve para decir si esta comisión permite promocionar o regularizar o permite las dos cosas. Acá hay que tener en cuenta de que para que me aparezcan estas instancias promoción, yo tengo que haber tildado previamente, cuando fui a crear el plan de estudio, que la materia es promocionable, porque si no tildamos, no dijimos que la materia sí era promocionable, esta instancia no va a aparecer, y si de repente una actividad que no era promocionable, ahora sí es promocionable, lo que voy a tener que hacer es versionar el plan de estudio, para indicar que la actividad es promocionable. Por eso siempre recomendamos que tilden a todas las actividades de un plan de estudio como promocionable, y que si después no se aplica la promoción en las comisiones, basta con no tildar la instancia promoción y tildar solamente la instancia de regularidad. En este caso yo voy a decir que sí, que acepta las dos instancias, promoción y regularidad, y fíjense que también me aparece las escalas de nota, es decir, con qué escala de nota el alumno va a promocionar y con qué escala de nota el alumno va a regularizar. Estas escalas que me aparecen acá, me aparecen por defecto las escalas que yo le asocié cuando fui a crear el plan de estudio, ¿sí? Cuando yo fui a crear el plan de estudio, le dije que para promocionar es una escala de 0 a 10 donde se aprueba con 6, es decir, que el alumno promociona con 6, y para regularizar, regulariza con 4, ¿sí? Que después le agreguemos en la universidad no se utiliza nota para las regularidades, pero eso se maneja por parámetros, pero tenemos que decirle una escala. Y también acá me dice el porcentaje de asistencia, está diciendo que para promocionar necesita tener el 75% de asistencia, y para regularizar, por ejemplo, el 10% de asistencia. Estos valores
me aparecen por defecto, y me aparecen por defecto porque están configurados por medios de parámetros, ¿sí? Bien, una vez cargada entonces las instancias de la comisión, nos vamos a la solapa fechas, donde esta solapa, por defecto, nos dice que el inicio y dictado es el 19 de octubre al 24 de diciembre, que son las fechas del periodo lectivo, que el periodo de inscripción comienza el 12 de octubre a las 9 de la mañana hasta el 14 de octubre a las 23:59, ¿sí? ¿Por qué? Porque está tomando las fechas por defecto del periodo de inscripción que creamos anteriormente. Pero si yo quiero darle una excepción solamente a esta comisión, es decir, bueno, vamos a exceptuar solo a esta comisión y vamos a ampliar, por ejemplo, la fecha de finalización de la inscripción, tengo que agregar datos en estos campos, ¿sí? O si va a tener un nuevo dictado, ¿sí? También puedo hacer una excepción agregando fechas en estos campos, ¿sí? Bien. No, ahora no lo vamos a hacer, digamos, porque no vamos a darle fechas de excepción, vamos a utilizar las fechas del periodo lectivo. Y, y esta solapa que dice Moodle, este es el caso de que tengamos nuestro guaraní integrado a una plataforma Moodle y queramos asociar esta comisión a algún curso de Moodle, ¿sí? En este caso no tenemos, así que no vamos a hacer nada. Y vamos a proceder entonces a guardar los datos de la comisión, ¿sí? Hacemos clic en el botón guardar y nos dice que se guardó correctamente. Entonces fíjense que acá a la izquierda me aparece la comisión con el nombre que yo le había puesto, capacitación G3. Si quiero visualizar sus datos, hago clic en la lupa, ¿sí? Que me sirve para consultar la información de la comisión. Si quiero eliminarla, hago clic en este icono, que es una X de color rojo. Si quiero agregar subcomisiones para la comisión, hago clic en el signo más de color verde. Y si quiero duplicar la comisión, porque, bueno, no sé, va a tener los mismos días, pero van a ser otros docentes, y no quiero cargar de nuevo toda la información, la hago con este icono, ¿sí? Que es una serie de ventanitas que se repiten. Bien. También, si queremos agregar una nueva comisión, hago clic de nuevo en el signo más verde y agregamos una nueva comisión, completando cada una de estas solapas, ¿sí? Entonces, las solapas obligatorias para completar en una BM de comisiones: general, docentes, días y horarios, las instancias y nada más, ¿sí? Las fechas no, excepto de que queramos hacer una excepción de fechas para esta comisión. Y Moodle, bueno, cuando tengamos, por ejemplo, Guaraní 3 integrado a una plataforma Moodle y tenga un curso en la plataforma, podremos asociar esta comisión a ese curso, ¿sí? Entonces, de esta manera, acabamos de dar de alta una comisión para la materia elementos de programación, ¿sí? Bueno, dice que no hay cambios para guardar. Si volvemos a la ventana anterior, me va a mostrar que la actividad esta, elementos de programación, tiene una comisión creada, ¿sí? El color del semáforo cambió a color verde. Y si queremos ver los datos de la comisión, hacemos clic en la lupa. Bueno, de esta manera se crean las comisiones en el sistema. Bueno, estuvimos adelantando los videos que algunos capaz que ya lo vio, pero bueno,
Marcela sigue con problemas de internet. Así que se va a poder conectar y bueno, ya dado el horario que estamos, sería que ustedes terminan de ver los videos. Creo que en la pregunta que estaba haciendo, lo que había hecho Rubén, estaría respondida acá. Como verán, la hoja esa o la solapa de días y horarios, ¿sí? Puede estar vacía, por lo tanto no es obligatorio cargar para una comisión los días y horarios en que se dicta, pero digamos, habría que ver ya una implementación qué es lo que más conviene, porque los docentes podrían querer generar asistencia, y por lo tanto para generar asistencia es necesario que estén los días y horarios que se dictan. También podrían querer que se publiquen o que se vea, porque la información que está acá está disponible en el autogestión, y por lo tanto si más información tenemos, mejor. Bueno, eso sería si es que logramos integrar, como decía, los docentes por ahí no informan los horarios de las cátedras, o de las comisiones, digo. Pero bueno, si se tuviera la información sería bueno publicarla. Bueno, entonces, ya en cuanto tenga internet, Marcela va a activar los prácticos para que vayan haciendo, y por lo que me dijo es mostrarles un par de cositas que le estaría faltando. Lo completa el viernes y así que no habría problema de avanzar con las clases. Cualquier consulta que les quede, bueno, lo vemos el viernes, ¿sí? Veamos el viernes de ser puntuales, así Marcela lo que arrancaría es temprano con lo que le faltó hoy, y después ya seguimos con lo que corresponde del viernes, ¿sí? Bueno, entonces, hasta el viernes. Hasta el ¿Sí? viernes. Que tengan un hermoso día. Chao, Hasta chao. el viernes igual. Está bien, sí. Hasta el Chao. El viernes. viernes, muchas El gracias. viernes, hasta el viernes. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias, hasta el viernes. Chao. Hasta el viernes.